Muy buenas tardes, mi nombre es Andy Escobar Arce. Actualmente estoy cursando la que es la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. Estamos en lo que es cursando el sexto semestre en el grupo L. Hablaremos sobre la teoría básica de la electricidad y ecuaciones fundamentales, donde nos dice que la electricidad es una forma de energía que, a pesar de su conocimiento y su dominio, son relativamente recientes. Se encuentra que todas las facetas y actividades de cualquier sociedad desarrollada es utilizada la electricidad en una solución tecnológica que dan respuesta a las necesidades de la humanidad. Eh, Primeramente, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento de interacción entre las cargas eléctricas, ya sean positivas y negativas de los cuerpos físicos. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de cuatro ámbitos, ya sea físico, luminoso, mecánico y térmico. ¿Cuándo se produce la electricidad? La electricidad se produce cuando los electrones se liberan de sus átomos, puesto que los electrones de valencia son los más alejados de la fuerza atractiva del núcleo y además tienen el nivel de energía más alto. Son los que pueden liberarse más fácilmente cuando se aplica suficiente fuerza o energía a un átomo. Los electrones de valencia a una capa de valencia se distribuyen entre los electrones de dicha capa. Por lo tanto, para determinar la cantidad de energía más con más electrones, se tiene que haber la energía se tendría que detener en cada electrón. Esta energía, si es producida, puede realizar lo que es la electricidad. A continuación hablaremos sobre la teoría electrónica. La teoría electrónica trata sobre los circuitos eléctricos que involucran componentes eléctricos activos como tubos de vacío, transistores, diodos, circuitos integrados, optoelectrónica y sensores. Estos estamos asociados con componentes eléctricos pasivos en tecnologías de interconexión. Generalmente, los dispositivos electrónicos contienen circuitos que consisten principalmente o exclusivamente en semiconductores activos complementados con elementos pasivos. Tal circuito se describe como un circuito eléctrico. Lo que es la corriente eléctrica. Esto viene sobre la teoría electrónica. La corriente eléctrica se produce cuando un conductor hayan muchos electrones libres que se mueven en la misma dirección. Los electrones suelen moverse en diversas direcciones de manera que tales efectos se anulan. Pero cuando se hace que los electrones se muevan de la misma dirección, es decir, hay una corriente que fluye, entonces sus efectos se suman y la energía que liberan pueden aprovecharse para realizar algún trabajo, como lo podremos encontrar en la imagen que se encuentra, donde podremos ver que los electrones van producidos o en la misma dirección para realizar la carga. El circuito eléctrico. El circuito eléctrico son las series de elementos los que lo engloban. También veremos algunas fórmulas para poder solucionar diferentes casos de los circuitos eléctricos. Empezaremos explicando qué es un circuito. Este es un conjunto de elementos conectados entre ellos por los que se circulan una corriente eléctrica. Cuando decimos corriente eléctrica estamos hablando de un movimiento de electrones, es decir, un circuito debe dejar de los electrones por las piezas que lo componen. Podríamos ponernos a explicar el funcionamiento de los fundamentos de corriente eléctrica. Sobre las ecuaciones fundamentales, podremos encontrar lo que es la ley de Ohm, la ley de Faraday y las leyes de Ampere. A continuación los que son, explicaré cada una de ellas. En la ley de Ohm
Esto fue realizado por George Simon Ohm. Observó que la relación entre el voltaje aplicado, que lo representó con la letra V, y la intensidad con la letra I y la resistencia con la R, donde se expresa con la famosa ley de Ohm, que es la ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad. Estos son los cálculos eléctricos en su formulación más sencilla. Afirma que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial y paralelamente, inversamente proporcional. Para calcular lo que es la potencia, tenemos que tener la resistencia y la intensidad. Y al contrario, si queremos calcular lo que es la intensidad, debemos de tener lo que es el voltaje aplicado y la resistencia, que sería dividir lo que es el voltaje entre la resistencia. Y para poder tener la resistencia debemos de tener el voltaje aplicado y la intensidad. Estos dos se dividen para tener la resistencia. La ley de Faraday. En cualquier otro entorno magnético en que se encuentre la bobina de un cable originará un voltaje, un fenómeno inducido en la bobina. No importa cómo se produzca, el cambio del voltaje será generado en la bobina. El cambio puede producir por un cambio de intensidad de cambio magnético, el movimiento de un imán entrando o saliendo, como podríamos ver lo que es en la siguiente imagen que se aparece en pantalla. La ley de Ampere determina que la circulación de campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio, el concreto para el vacío. Estas cargas podríamos encontrar diferentes fuerzas para realizar depende de un tipo de movimiento y qué dirección vaya a Bueno, a continuación concluimos con lo que es el tema de la teoría básica de la electricidad y las ecuaciones fundamentales. En este trabajo podemos aprender sobre las electricidades y sobre el voltímetro, el amperímetro, la resistencia. Estos los podemos desarrollar con los métodos fundamentales, que son la ley de Ohm, la de Faraday y el Ampere. Estos podemos realizar y podemos saber lo que es mediante la electricidad. Y podemos apreciar que este trabajo deja mucho para aprender más sobre la electricidad. Y por el momento eso sería todo.